Cuando uno muere, pasa a un descanso a esperar el juicio final, o cuando uno muere recibe el juicio final, apenas se muere. Ok, esto también lo hemos hablado en varias ocasiones, voy a tratar de ser breve. La escritura habla de la muerte como dormir. Entonces, por ejemplo, Lucas 16 es bastante claro de un hombre impío, un hombre justo. Ambos mueren en esta dimensión, en esta realidad, pero la escritura habla del justo como que sigue vivo, porque los ángeles llegan por él y se lo llevan a donde Abraham para que esté ahí en el paraíso. Mientras que por otro lado, el malo muere y es enterrado. Entonces se hace alusión a que verdaderamente murió. Sin embargo, la muerte no es como la mayoría de la gente piensa. Muerte es estar alejado de lo bueno, es estar alejado de la vida, obviamente. Yahweh es bueno, todo lo bueno viene de él. Entonces los que escogen la muerte en vez de la vida, que es Yahushua el Mesías, el Hijo del Todopoderoso, quienes escogen la muerte van a ser puestos en un lugar separados de todo lo que es bueno. Eso es el infierno. Entonces, la escritura habla de la muerte como el dormir. Cuando una persona muere, está dormida, porque la verdadera muerte es la segunda muerte que se da después del juicio final. La pregunta dice que si uno muere pasa a un descanso, a esperar el juicio final, o cuando uno muere recibe el juicio final. La escritura dice que el hombre muere y después de esto el juicio. Y ese es un verso que usan para decir un montón de cosas. Mucha gente, y lo digo así porque muchas de ellas están malinterpretadas, lamentablemente, y causan mucha confusión, doctrinas erradas. Pero en sí, con este asunto, con esta pregunta, eso nos muestra que cuando una persona muere es juzgado por esa vida que acaba de terminar para decidir dónde va a ser ubicado hasta el juicio final, donde va a ser juzgado para ver dónde va a ser ubicado eternamente. Entonces, la escritura habla de un juicio final al final del milenio, dentro de 1000 años. En Apocalipsis lo vemos al final. Entonces, habla de un juicio final, eso quiere decir que hay juicios previos. Si hay uno final es porque hay otros, si no solo sería un juicio y punto. El hecho de que hay juicios previos son, repito, cuando la persona muere, que lo envían al Seol. El Seol es el lugar donde van las almas durante esta realidad, durante la historia humana de este momento. Las almas van a un lugar llamado el Seol, y ese Seol tiene dos partes. Una parte que es el infierno, donde hay varias partes dependiendo de los pecados de la persona, y otra parte que es un paraíso, donde van los justos, y dependiendo de las obras están en una mejor parte. Entonces, el Seol tiene dos partes. Ahora, ¿cómo es que la escritura dice que están durmiendo, pero por otro lado dice que están en el Seol, o en el infierno, o en el paraíso? Todos los que hemos dormido, y sé que somos todos, sabemos que cuando uno duerme, sueña. Y algunas personas tienen pesadillas, otras personas tienen sueños que disfrutan mucho. Entonces, cuando uno está en un sueño, para uno esa es la única realidad que existe. Uno no entiende cómo llegó ahí y otro montón de cosas, pero está disfrutando el momento y siente que es la realidad. Sin embargo, uno anda en esa realidad sin cuerpo, porque el cuerpo en realidad está sin moverse o moviéndose muy poco en la cama. Entonces, igualmente cuando una persona en este mundo muere, lo que hace es dormir y su alma es llevada a una realidad donde va a estar o en una pesadilla o en un sueño paradisiaco, que sería en el seno de Abraham, como lo dice Lucas. Entonces, volviendo a leer la pregunta y ya cerrando con todo lo que acabo de decir, cuando uno muere pasa a un descanso, pues depende. Si es justo, sí, llega a descansar. Si es impío, no va a descansar, va a estar siendo castigado. Dice, a esperar el juicio final. O cuando uno muere recibe el juicio final. No, el juicio final es dentro de 1 milenio, pero cuando uno muere es juzgado para ver dónde va a ser ubicado, repito, hasta que se dé el juicio final.